y hasta el último momento, hasta que está por entrar a imprenta, siempre llama, espera, esta palabra cambiada, falta esta. No ha sido el caso de Sergio, por suerte llegó un punto, pero también después de mucho trabajo, de mucha edición, llegó un punto en que él dijo, ya, esto tiene que entrar. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado, un lindo poemario, que es un aporte, creo, a la ya rica tradición poética de Bolivia, ¿no? Porque la poesía boliviana sí está en un gran nivel. No digo que los otros géneros no, pero la poesía da la cara internacionalmente. Los poetas bolivianos son muy reconocidos. Tal vez debe ser porque también hay mucho poeta, ¿no? Es como que en Brasil hay buenos futbolistas, porque claro, hay muchos futbolistas, alguno bueno tiene que haber. En Bolivia hay un montón de poetas. Y de tantos poetas sí tenemos una buena selección de poetas que dan la cara y que participan en festivales continuamente y mantienen la palabra poética viva, cosa que a mí me da pena que en el ámbito editorial se está dejando de lado. Muchas editoriales han decidido dejar de publicar poesía porque no vende. La verdad es que hay mucho poeta, pero poco lector de poesía, lo cual es raro. Porque si entre poetas se leyeran, ya se podría vender toda la edición. Pero, porque son montones. Pero no se vende poesía. Entonces, claro, todas las editoriales en algún punto dicen, ¿para qué voy a publicar algo que no se va a vender? Y el 3600, ya que es un proyecto que pretende alentar la creación literaria de autores bolivianos y difundir la creación literaria, porque solo publicamos autores bolivianos, dijimos, no podemos prescindir de la poesía, porque la palabra poética es la base de la literatura. Entonces, como proyecto editorial, literario, sería incoherente pues dejar de publicar poesía, porque finalmente la literatura no persigue un fin económico. Si bien 3600 es una empresa y que busca subsistir y mantener a sus empleados y a toda la gente más o menos contenta, económicamente hablando, porque dependen de eso, de su trabajo, los que hacen la portada, ni qué decir el autor, ¿no? Que está trabajando años en un libro, o sea, todos tienen que tener algún tipo de retribución por su trabajo. Si bien es una empresa, pero hay que ver, habrá pues novelas o cosas un poquito más comerciales, entre comillas, que van a compensar otros libros que no se vendan tanto, pero que son un importante aporte a la literatura. Y ese es el caso del tríptico Tifón, es un gran aporte. Yo cuando Iván lo ha leído, y ella hablará, igual me llamó o me mandó un mensaje muy impresionado, ¿no? Y yo se lo mandé inmediatamente a Sergio, le dije, mira, esta es la primera impresión de Iván, porque eso es lo que me pasó igual a mí. Cuando lo vi tan grueso, dije, no, poemario tan grueso, porque además yo no leo mucha poesía. Pero al leerlo dije, puta, no, esto está buenísimo, esto hay que publicarlo, sí o sí. Entonces, no voy a hablar ya del libro, aquí están los que van a comentar. Yo solo quiero agradecerte, Sergio, por haber confiado en la editorial, por haber tenido la paciencia, la buena onda y llegar hasta este momento, que es el último libro que presenta 3600 de este año. Y si sigue la situación así del país, pues es el último de la historia de 3600, ojalá que no. Entonces, que bueno, pues celebremos este libro como el aporte que es a la literatura, celebremos la literatura también. Gracias. Depende de ustedes, ¿no? Ustedes, primero ustedes y al final yo. Muy bien. Buenas noches. Qué gusto. Bien, estamos ante un poemario que tiene sus cualidades, digamos, muy particulares, ¿no? Entonces me gustaría comenzar describiendo las cualidades del poemario y luego plantear 3 entradas de lectura, ¿no? Porque es un poemario complejo, también es un poemario que podríamos llamar también hermético, ¿no? Pero esto genera cierta virtud que voy a mencionar ahora y también obviamente la posibilidad de que las entradas de lectura sean erradas, pero debemos arriesgarnos, ¿no? Bien, entonces para hablar de las cualidades más obvias, vamos a decir que este poemario es simultaneísta, es decir, que combina elementos reales, literarios, de diferentes culturas y tiempos en un mismo presente narrativo. Podemos decir entonces que todo ocurre nuevamente, pero también por vez primera ahora.
Esto podría llamar la atención porque de repente se mezclan elementos muy heterogéneos, ¿no? Presente, pasado, elementos de ficción, elementos históricos, históricos cercanos, históricos lejanos, ¿no? Y de repente todo está unido en un presente narrativo, que es lo que aborda el poemario. Y esto de inicio es un poco chocante porque de repente estás ante elementos tan heterogéneos como el altiplano y un poeta francés y la yahua y las marraquetas, ¿no? Pero si lo pensamos bien, así es como nosotros accedemos a la realidad, porque de repente si ahorita empezamos a leer historia de Bolivia del siglo XIX y no conocíamos esos episodios, recién empiezan a existir para nosotros. Entonces tampoco está tan alejado del modo en que conocemos la realidad, la forma en la que está articulada el poema, porque efectivamente nuestro conocimiento del mundo y de la historia se hace ahora, en el presente. Y si ahora leemos algo del siglo XVII y luego leemos algo no sé, del siglo XII europeo, esa forma de conocimiento siempre es desde el presente. Entonces, aunque parezca extraño a primera vista, es el modo en el que accedemos al mundo, ¿no? Bien. Entonces, es bastante llamativo el modo en que se articula, pero también deberíamos preguntarnos cómo es que se legitima, ¿no? Cómo es que esta reunión de elementos tan heterogéneos de repente cobra sentido. Y lo dice el mismo poemario, porque parte del tema es la misma poesía, es decir, parte del poemario es cómo se articula la creación poética. Entonces, de repente el sentido aparece sobre estas combinatorias a través de la virtud de la poesía, que es la que organiza astutamente las palabras, y así lo dice el poemario, ¿no? Bien. Sin embargo, también esta complejidad que menciono de inicio, este simultaneísmo que mezcla elementos tan heterogéneos, ¿no? Y esta especie de cualidad esencial del poema, que es el hermetismo, porque el sentido no es evidente a primera vista. Uno empieza a leer y realmente empiezan a chocarte ciertas cosas porque no entiendes esos saltos de sentido, ¿no? Por lo tanto, podemos decir también que hay que ir a buscar el sentido. De alguna manera, también lo menciona el poemario, el lector es como un cazador que se lanza al libro y tiene que hallar el sentido. Y ahí es donde digo, se arriesga y puede equivocarse también. Pero lo dice el propio poemario, y cito: me topo con lo que buscaba un cazador benévolo para abandonar esta idea. Por lo tanto, retomando lo que acabo de decir, los lectores que entramos a esta maraña de palabras somos como cazadores que vamos a buscar el sentido, ¿no? Muy bien. Estos elementos heterogéneos que les he mencionado son realmente muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos menciones a Eliot, obviamente, que es el poeta simultaneísta por excelencia, a Mallarmé, a Lezama Lima, que está muy presente. Tenemos textos clásicos latinos, tenemos autores bolivianos de todas las épocas, tenemos también a Deleuze, a Spinoza, a Zabaleta, tenemos a pintores, a Pollock, a Holguín, ¿no? De repente todo se convierte en materia poética y poetizable, ¿no? Hasta el dinero, que si lo piensan es un elemento que muy raras veces aparece en poesía, ¿no? Y lo que, digamos, genera este mundo tan heterogéneo, porque hay muchos elementos, hay mucha información, es un efecto muy interesante que es casi mágico, ¿no? Que son cosas que uno está pensando y de repente pilla en el poema. Y pareciera casi mágico porque tú dices, yo estaba pensando en eso y lo pillo acá. Me ha pasado, por ejemplo, con el Jucumari, que yo estaba leyendo casualmente una reseña sobre el Jucumari, y de repente salta como personaje, ¿no? Entonces tienes esa sensación mágica de que aquí hay como una conexión, no sé, extraordinaria, digamos, ¿no? Muy bien. Estas coincidencias que saltan a lo largo del poema, que son varias, y ahorita las voy a comentar en más profundidad, me hacen pensar justamente en eso, ¿no? En que pareciera que hay como ideas que están flotando en un mismo ambiente y de repente se conectan, ¿no? Como que hay algo que nos conecta porque estamos pensando en ciertas cosas similares, pero de todas maneras es muy sorprendente constatarlo, ¿no? Pero pareciera sí que hay algo común en nuestro tiempo que nos hace pensar de esas cosas que son parecidas, ¿no? Y pienso también que este efecto de cercanía que origina el poema, este poemario, se debe a que hay una mención de elementos cotidianos paseños, ¿no? Que podrían parecer tan mágicos a veces, tan prosaicos a veces. Tenemos entonces las salacitas, el altiplano, un trayecto en minibús, la COP, las dictaduras,
la pasancaya y sobre todo la cerveza paceña, ¿no? Entonces, esa cercanía se genera por esas menciones. Sin embargo, hay que destacar que estos elementos traídos al poemario cambian de sentido, vienen a ser articulados en otro mundo de sentido, y esa es la labor poética, ¿no? Por ejemplo, se menciona el exilio de Bascopé justamente en México, y hace un ratito estábamos hablando de él, ¿no? De este autor paceño tan virtuoso. Pero de repente la voz poética entiende que los mayas están recibiendo a los incas, ¿no? Entonces ya no es Bascopé, ya no es el exilio mexicano, sino esta especie de reminiscencia histórica, como para hablar de dos grandes civilizaciones. Esa es la manera en que se rearticulan los sentidos del poema. Entonces, me gustaría ya entrar a hablar de las corrientes de sentido que yo postulo para leer este poema, que, como les digo, pueden ser muchísimas realmente, porque es un poema muy extenso, con muchos temas posibles, ¿no? Sin embargo, yo pienso que uno de los temas más llamativos es la propia creación poética, que el poema, que también es reflexivo, el poemario, también toma como tema la propia creación poética, que es algo que hacen muchos autores, ¿no? Lezama Lima, el mismo Jaime Sáenz, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría subrayar otra coincidencia, pero fantástica, que hay en el poemario. Y es que menciona el poemario una obra que se llama Fragmentos a Suimán, que es una obra póstuma de Jaime Sáenz, con una obra póstuma de Lezama Lima, la obra póstuma de Jaime Sáenz se llama La Piedra Imán, y en cambio la obra póstuma de Lezama Lima se llama Fragmentos a Suimán. Entonces es una muy curiosa coincidencia, ¿no? De sentido, de palabras, que ambos sean poetas, que en ambos casos se trate de obras póstumas, ¿no? Y también hay temáticas en común. Por ejemplo, en Lezama Lima el famoso Toconoma, ¿no? Que es es un poema en el que Lezama dice, voz poética en todo caso, que entra al Toconoma para hablar con su padre que está muerto y evapora al otro, al que camina, ¿no? Entre nosotros. Y curiosamente, obviamente, en Jaime Sáenz está la idea de sacarse el cuerpo, ¿no? Es decir, esta noción de perder corporalidad y de salirse de uno mismo, que luego va a ser desarrollada también. Pero me llama mucho la atención estas coincidencias que el poemario busca y logra, ¿no? Entre elementos de la realidad que también parecen luego irreales, como se ha hecho este armado. Muy bien, entonces, ¿cómo deberíamos entender este proceso que acabo de mencionar, este perder el cuerpo, este evaporar el cuerpo físico? Yo entiendo que obviamente no se relaciona con la autodestrucción, que es lo que se suele leer en Sáenz, ¿no? El que quería morirse, el que buscaba la muerte. ¿Qué significa eso en términos poéticos? En términos poéticos, pienso yo que significa deshacerse de cierta sensibilidad, de cierta piel que está habituada a lo cotidiano, que tienes que dejar de lado para poder sentir y pensar e imaginar cosas nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es necesario morir para acceder a otra vida, para ir, digamos, más allá de tus contornos, de tus percepciones, que pienso también que eso está presente en el poemario. Y así lo dice, de hecho, cito un verso: luego de ser sintetizado por tus ojos. Entonces, en el poemario se repite esta metáfora de los ojos, de la mirada, no pasiva, no es una mirada que ve lo que el mundo le ofrece, es una mirada que crea y recrea. Es este poder de la mirada, ¿no? Pero lo dice así el poemario: para que la mirada pueda crear algo nuevo, tiene que sintetizar los elementos de lo que está experimentando, que es por supuesto lo que hace el poemario: sintetiza elementos que son antiguos y proyecta una visión nueva, ¿no? Eso es, como dice el verso, es piedra antigua para edificios nuevos, ¿no? Entonces, los ojos no piensan, no razonan, pero sirven como metáfora de la percepción y de la creación. Y esta metáfora no es, digamos, gratuita ni pequeña. Si recuerdan el famoso libro de Todorov que se llama La Conquista de América, en él el autor menciona que cuando han llegado los conquistadores no veían la realidad, veían lo que habían leído en Marco Polo, ¿no? Entonces así es que veían sirenas o veían otro tipo de elementos o amazonas, ¿no? Porque eso habían leído en Marco Polo. Entonces su percepción estaba condicionada por sus lecturas, por el lenguaje también, y realmente no veían. Es muy impresionante cómo demuestra eso, que no accedemos directamente a la realidad, que nuestra percepción está condicionada por el lenguaje, ¿no? Bien. Entonces, esta metáfora es, como les digo, la de los ojos que crean lo que ven, ¿no? Entonces la mirada es creadora, pero debe pasar por cierto proceso para llegar a ser creadora.
Y aquí me gustaría mencionar a modo de casualidad, que es lo que más me ha impresionado en el poemario cuando Willy me ha pedido que lo presente, que yo estaba pensando, dándole vueltas a una idea, que es la siguiente, que todo es ficción en cierto sentido. No todo, digamos, no ciertas partes de la realidad. Por ejemplo, la nacionalidad boliviana, sin que nadie se ofenda, es ficcional porque es muy difícil que tengas algo en común con un pandino, pero tiene que haber un discurso que te haga pensar que ser boliviano es una cosa que existe, que el ser boliviano existe, ¿no? O por ejemplo, las religiones. Si alguien te puede hablar de la Pachamama, tú puedes decir, sí, pero es ficción. El Dios católico, sí, pero ficción, ¿no? Y sin embargo, tiene que haber algo que haga que esa ficción no sea ficción, que pase por una realidad fundamental, porque cuando no hay esa ficción, no sabemos qué hacer, ¿no? De hecho, en terapia, cuando uno entra en depresión es porque su ficción, su modo de entender la realidad no funciona y ya no le haya sentido a la vida, ¿no? Y eso es lo que se trata de recuperar cuando se hace terapia. Entonces yo le estaba dando vueltas a esta idea y decía, justamente pensaba, ¿no?, que en estos momentos en los que la ficción flaquea, tiene que haber un lenguaje que nos retenga de este lado del mundo, ¿no? Y decía, tiene que ser el lenguaje ritual, elevado a su máxima potencia, o la poesía. Y en ese momento es que comienzo a leer el poemario que me envía el Willy, y de repente tropiezo con que hay cosas similares, ¿no? Con que en el poemario se pone en juego esta idea de que muchas cosas, si no todo, es ficción, y que puede ser leída como ficción y entendida como ficción. Entonces, ese ha sido para mí un efecto muy impresionante del poemario, y por eso te he escrito ese inmediatamente. De hecho, pues claro que acepto presentarlo, me parece una obra muy luminosa, ¿no? Entonces, ya entrando a la propuesta del poemario, en el primer poema justamente se habla de un a priori histórico, ¿no? La voz poética ha mencionado muchos elementos heterogéneos, una especie de elemento un efecto de licuación del espacio, ¿no? De repente el altiplano hay que licuarlo, o se licúa y las montañas también. Y luego dice, es un a priori histórico como cualquier otro. Entonces ese concepto es muy llamativo, ¿no? ¿Cómo puede haber un a priori histórico antes de la historia? Pero si retomamos una afirmación de Zizek, que dice que el tiempo no puede existir alejado del sentido, entendemos mejor. Zizek dice, cada vez que pensamos el pasado no podemos desligarlo de un sentido. Tenemos que decir, esto pasó por así, por esto y luego por aquello. Establecemos una causalidad, ¿no? No podemos entender el tiempo sin sentido, y es cierto, no existe para nosotros. Entonces, cuando yo leo este verso, digo, por supuesto, ahí se puede entender esta relación, ¿no? Y si entendemos que el sentido es el que articula para nosotros el tiempo, el pasado, ya es posible traer elementos del pasado y meterlos al presente, ¿no? Entonces ya podemos decir, por ejemplo, y cito, y la gente se armaba en resistencia en las mañanas de los 60 y en las tardes de los 70 y en las noches de los 80, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí esta operación que se hace sobre elementos del tiempo pasados, las dictaduras, que de repente pasa a ser un día cotidiano, ¿no? Esta operación del pasado puede hacerse merced a esta operación sobre el sentido. Bien, otro elemento que me parece bastante importante, digamos, relevante para este accionar poético, es hablar de esta operación de liquefacción, ¿no? De meter como en un torbellino los elementos y ver qué sucede ahí, ¿no? Y así lo dice también el poemario, cito. Ojos café oscuros, cual vórtices de viento y suciedad, tifón inhabitado, ¿no? Marcando el ritmo. Y entonces tenemos ahí otro elemento importante, ¿no? Hay una operación que mete elementos heterogéneos, como si los metiera en una licuadora, como si hiciera yahua precisamente, y la yahua es otro elemento que aparece bastante en el poemario. Mezcla todo y de ahí obtiene una apuesta creativa y saca un resultado, ¿no? Marcado por el ritmo, que es otro elemento muy importante. Bien, entonces me gustaría cerrar mencionando dos elementos más, digamos dos líneas de lectura que todas versan sobre lo mismo, sobre el mismo proceso creativo, ¿no? Otra de las líneas de lectura es una que plantea la existencia de un barro primigenio, ¿no? Es decir, un elemento maleable, originario, que también es una metáfora bastante católica, cristiana, ¿no? De varias religiones. Y seríamos nosotros como ese barro que inicialmente es muy maleable, es decir, estás abierto a todo, tienes la percepción muy amplia, y a medida que vas creciendo te vas haciendo más duro,
y en algún momento eres sometido al fuego, entonces te cristalizas y ahí ya no eres versátil, ¿no? Ahí tu percepción, como acabamos de decir, está cristalizada. Entonces, para volver a sentir, para volver a ver las partes creativas del mundo, algo tiene que ocurrir. Y el poemario dice que hay un líquido, que es una mención bastante misteriosa, un líquido que puede hacer que ese barro, que ese cristal vuelva a ser de nuevo barro, ¿no? Y por lo tanto vuelva a sentir de nuevo. Son metáforas para hablar de cómo se puede abandonar esta rigidez, cómo se puede superar esta rigidez, para sentir de otras maneras, para pensar de otras maneras, para mirar de otras maneras, ¿no? Y el poemario dice que ese misterioso líquido del que acabo de hablar llena las palabras, colma las palabras, ¿no? Todo lo cual te hace pensar que obviamente estás hablando de la poesía, de los poderes de la poesía. Bien. Entonces abro una cita y dice: a mí me hubiera gustado decirte: eres lo que no tiene forma, eres un torbellino de tierra y de tiempo, eres una palabra que puede enloquecernos si te escuchamos, ¿no? Y luego dice el poemario: te han mentido, no eres así. Entonces, esa es otra vez esta mención a que ese barro identitario que nos va conformando se va endureciendo con el tiempo, ¿no? Pero que esto podría no ser así. Y si se dan cuenta, todas estas menciones del poemario tan abstractas, a veces tan reflexivas, tan filosóficas, van atacando un poco la idea de que la realidad es una, de que nosotros somos tan rígidos, ¿no? Van rompiendo esa idea de una manera bastante, digamos, reflexiva, bastante arriesgada para tratarse de poesía, pero muy enriquecedora, por supuesto, ¿no? Bien, para cerrar me gustaría mencionar otra línea de lectura, otra metáfora de escritura creativa que se refiere a la minería, ¿no? Y dice así, cito: sí, tengo pesadillas, es la roca del infierno, no tiene estructura esta roca. Entonces, luego dice el poemario, cito: de mí saco fuerzas, con picota golpeo la roca hasta sacarme callos, y esta llora mineral, llora cobre, plata, estaño, oro, diamante a veces. Feliz ahora estoy aquí, no me importa el mundo de afuera, no me importa el exterior, no hay un más allá del interior que yo. Soy pues vivo para extraer el mineral, ¿no? Entonces tenemos finalmente otra metáfora que vuelve a tocar el tema de la creación poética. Otra vez está la roca, otra vez está lo informe, donde sin embargo la voz poética no ve un obstáculo, ve una posibilidad para crear, ¿no? Y esta labor poética que se parece a la del minero, ¿no? Que sufre y padece, a veces saca productos nobles y muy ricos y otras veces no. Entonces me gustaría cerrar con una cita que también en este heterogéneo mundo que es aludido en el poemario menciona a la identidad nacional y dice así: todo boliviano es un minero en potencia, pueblo que sufre y llora, no hay un ser boliviano, gracias al tío, es decir, no hay una esencia boliviana. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo estoy aquí en representación de Cristian Canawati. Voy a leer su comentario. Muy buenas noches a todas y todos. Estamos aquí reunidos para celebrar la publicación del primer libro de Sergio Taboada, un libro de poesía que nos permite pensar la dimensión estética del poema, el ser impreso en la hoja. Estamos aquí reunidos porque, de alguna manera, tanto la editorial 3600 como el autor han confabulado un plan para que a través de este libro se pueda revisitar nuestras ideas sobre lo que es la poesía en el presente. Cesare Pavese, en la entrada correspondiente al 16 de octubre de 1935 en su diario, titulado póstumamente El oficio de vivir, nos recuerda que el poema busca la forma y cuando lo hace también realiza el movimiento de crear una situación repleta de imágenes que se congregan alrededor de un sentido. Pero el sentido no es nada sin el significado. Ahora bien, nosotros podemos leer en el libro de Sergio un significado que se manifiesta página a página, pero el sentido solo se nos permite ser abordado tras la conclusión de la lectura. No se trata de un sentido sencillo,
mucho menos usual para nuestro mapa poético nacional. Es más que todo una investigación sobre procesos mentales y emocionales que despierta la lectura. Sí, siento decirlo, este es un libro que por afán de categorización se podría definir como metaliterario. Es un libro que habla de otros libros y de otros escritores, recordándonos aquella borgiana manera de entender la literatura. La literatura viene de la literatura, y como diría Ricardo Piglia, lo que hacemos al escribir es ampliar un significado y la intensidad de nuestras lecturas a partir de lo que escribimos, porque solo de esa manera establecemos una relación de continuidad entre lo nuevo y la tradición. Entonces, este libro se pueden presentar dos problemas en su lectura. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con las referencias, con los idiomas, las citas, las interpretaciones que se agregan todo el tiempo, verso a verso, en los poemas que componen el tríptico. Y eso puede distraer porque podría pensar que es necesaria la lectura de todas esas glosas para entender el libro que se sostiene entre las manos. Pero aquello es falso, porque si bien es necesario tener cierta cartografía de referencias, no tenerla no resta potencia, velocidad e intensidad a la lectura. Porque el texto reconstruye esos textos, citas y autores para hacerlas funcionar en un nuevo arco simbólico. Y este podría significar el segundo problema en la lectura, establecer el ámbito simbólico de un libro de poesía. Colocaría los poemas como materia prima para una tesis en estudios literarios de alguna universidad del país. Y eso está bien, porque de entre todos los temas para ser investigados por futuros graduados, este no sería uno que carezca de nobleza. Y esto es así porque, en principio, el universo simbólico que se teje y se desarrolla a lo largo de las páginas tiene que ver con una señal muy clara de apuesta por la búsqueda de una intimidad que está mediada por la tradición, la cultura y el conocimiento. Si estamos fundados en la contingencia como seres humanos y nos aprisionan en ciertos momentos de nuestra existencia las circunstancias, este libro nos muestra espacios de quiebre y salida de los cuales se recupera una voz que nombra el mundo mientras hace más nítido su reflejo en el espejo. Porque también, y como se señaló, el universo simbólico indaga la intimidad intelectual y emocional del lector que se transforma en escritor y de un lector que intenta comunicar de qué manera se conectan la vida con la lectura. Como ambas facetas de la vida están entrelazadas armando un sentido sobre el mundo, la existencia, la soledad, el resplandor y también, por supuesto, la muerte y la oscuridad. El lector encontrará, por tanto, en este arduo proceso de lectura una razón más no solo para comprometerse con lo literario y la estética de la producción artística que desde la poesía se hace en el país, sino y, sobre todo, porque el libro de Sergio conecta de manera original lecturas con experiencias, agregándole una dosis medida de imaginación. Toda esa sumatoria de factores queda envuelta por una cubierta de estilo que organiza desde un peculiar uso del lenguaje, algo sustantivo, debido a que nos permite pensar que el idioma del autor es un idioma roto, quebrado y por sobre todo en constante disolución, e incluso duda de su origen y de sus dimensiones. Pero a no equivocarse, ya que esta manera dudosa y asmática de leer e interpretar no es una ilusión mental al momento de leer, sino que responde al proceso que hemos heredado del colegio. Y es que leemos con la intención de comprender y leemos con la idea de que si alcanzamos cierto conocimiento que de otra manera se nos esperaría. Y una de esas ideas tiene su dosis de verdad. No hay que olvidar que ante todo se lee para sostener una conversación silenciosa con la mente de otra persona. Al hacerlo conocemos más de ella y de nosotros mismos. Este diálogo que
establecemos nos enriquece, cuando profundizamos en cuestiones de las cuales solo tenemos resonancias y atisbos. Comprometerse con ellas es guardar silencio y meditar, esperar por la resolución de un argumento sin desear que alguien tenga la razón. Para terminar, el libro de Sergio es una meditación sobre la lectura y lo que sucede cuando leemos, lo que nos sucede por dentro y cómo cambia nuestra relación con los libros, las ideas y en definitiva con el mundo. Lo malo es que el universo cerrado en sí mismo, autorreferencial, que es un universo cerrado en sí mismo y autorreferencial, pero en esta permanente autorreferencia el autor encuentra motivos sobre los cuales vuelve una y otra vez, y está claro que son motivos reales y no imaginarios. Entonces, si hay una chispa, una luz, un destello de realidad, algo así como un pasaje que nos permite ir del libro a la realidad y de la realidad a otros libros, teniendo en cuenta siempre y en todo momento al libro de Sergio como centro y motor del diálogo, que pueda desarrollarse entre otros idiomas, tradiciones y perspectivas. Celebremos pues este momento, entreguemos a las plácidas ideas y al ritmo de unos versos que no se rompen con los límites de la página y que alcanzan un fraseo que adecúa una sintonía más lenta y pausada nuestra forma de leer y entender el idioma. Entreguémonos a la lentitud, porque solo a través de ella el libro nos devolverá tanto como nosotros le hayamos entregado a él. Muchas gracias. Bueno, yo también he traído una pequeña nota, y antes de leer esta nota, que va a ser corta, quiero agradecer primero a la editorial por haber confiado en la publicación del libro, a los compañeros que han acompañado al libro en una primera lectura, y a ustedes, sobre todo, a cada uno de ustedes que se han pasado pues por acá y se han animado a venir, aunque algunos no conocían el lugar, pero vinieron. Y bueno, lo importante es que están acá, ¿no? Y están acá compartiendo esto conmigo, y muchas gracias por venir, ¿ya? Entonces yo tengo un pequeño, eran 2 puntos, pero voy a leer solo un punto de este trabajo, y luego de eso creo que conviene leer algunos fragmentos, ¿no? Leer algunos fragmentos para que se animen a pues adquirir el libro o a que esté en su radar, ¿ya? Este primer fragmento lo he titulado De la turbulencia. En esta intervención a lo mejor tengo que enunciarlo todo, no solo con serpentina, regocijo y felicidad, sino también con un cuidado extremo. Quizá como cuando uno sale a cazar en la lluvia en pleno siglo XXI, guareciéndose de rato en rato con percepciones y versos para atrapar aquella inestable experiencia que poco a poco se evade o fuga alejándose de nosotros. Quizá, digo, sea mejor salir acompañado. Así les propongo pues en este primer punto una pequeña visita guiada a la figura de la escritura como turbulencia. El lenguaje no es inestable, su uso sí lo es. Todas sus reglas y normas encajan unas con otras como un gran puzzle de problemas, y al mismo tiempo, la imagen que crea ese puzzle, al menos para mí, es la experiencia de esta escritura, es la de la inestabilidad. El exceso de lo inestable no puede sacar algo que sea controlado. Al contrario, este exceso es un fin en sí mismo, algo buscado, aunque no sé si encontrado. Uno de los propósitos del tríptico es expresar este exceso de manera metafísica, de la manera más poética como también antipoética posible. No hay un salto demasiado amplio entre lo turbio y lo turbulento. Ambos utilizan turbinas, máquinas que transforman el movimiento, el material poético se diría, en diferentes magnitudes de experiencia. Por eso mismo, esta tormenta eléctrica es y no es un medio para obtener algo.
A los lectores de este poema les esperan muchas aventuras, mucha energía que, en picada, no tiene más ambición que la de mostrarse no tanto como es, sino como formas de lluvia sin arriba y sin abajo. No es tanto un océano real como un océano revoltoso de significados. Más que un océano, es un río que se desborda. No olvidemos que una gota de lluvia es un río en potencia. Frente a la organización del caos y la desorganización del caos, el tríptico escoge simultáneamente los dos caminos, las dos vertientes, las dos épocas que se superponen. La época moderna, el detalle como hipótesis de control, la escritura como crisis, y la época contemporánea, el detalle como exceso de descontrol, la escritura como un dispositivo intertextual, una voz compuesta de innumerables voces de otros. Claramente no se trata de un interregno beat. Todo lo escrito ha sido meditado, pero la inscripción de esa meditación también fue extraída de cuajo por el viento turbulento. Poesía, prosa poética, prosa seca, antipoesía, autobiografía, neomemoria, historia boliviana, tempestades, desiertos anímicos, lugares puntuales, gravedad pluvial, bosques quemados, derroteros aéreos, argucia, pericia, esperanza, poética, política, retórica, ética, nacimiento, vida, muerte. Todo se mueve y el tríptico tifón todo lo engulle. Se suele decir que en el mundo que el que mucho abarca poco aprieta. Creo que en este caso es al revés. Para invertir esta fórmula y para invitarles a ustedes a experimentar lo que hice, hay que convertir esta metáfora que resta, esta metáfora de la resta, o su síntesis o su desmultiplicación, en una metonimia de la suma, su análisis o su multiplicación. Como sabemos, la metáfora no es más que una comparación o analogía. Lo cuantitativo de lo que se abarca no es proporcional a lo cualitativo, lo que se aprieta. Se trata de una metáfora numérica, pero no toda poesía nos habla solamente de Pitágoras, quien convirtió a todas las cosas en números. La turbulencia de la que hablo debe invertir la metáfora para que sea legible el riesgo de la percepción o la voz poética. Se trata de un radar de movimiento, símbolo de rastreo por excelencia, un radar metonímico. En otras palabras, queridos lectores, amigos, familiares, creo que todos somos radares perceptuales que ubicamos cosas incompletas, lo sugerido, en alguna parte. El todo de estas partes está multiplicado en el tríptico. Lo cualitativo tiende entonces a expresarse en un campo de acción o campo de potencia. Pero lo cualitativo, aquella cosa extravagante con que el lector, espero, se quedará, está en algún lado. La lenta ubicación, la relocalización incompleta de estos detalles, no tiene por objetivo entregarles a ustedes una experiencia confusa. Los poetas, así como los lectores, es sabido, toman decisiones y riesgos. Cada persona en el fondo es una poética. Este regalo que la editorial 3600 me hace al publicar este poema tiene de parte mía un gesto de agradecimiento. Quiero ampliar este gesto y dirigirlo a ustedes, lectores, amigos, familiares, pues esta presencia que somos ahora no se agotará. Creo intuir, deseo pensar, al menos en lo que respecta a mi participación, no se agotará en la atmósfera de riesgo inminente. Les deseo mucha suerte, pues, si bien soy el autor del tríptico, esto no quiere decir que este libro no les pertenezca. No soy dueño de sus percepciones, hablo de las percepciones de ustedes, del público, y también de las percepciones del tríptico. Esta felicidad que ustedes
espero algún momento percibirán en mí, es una forma de agradecimiento para ustedes y para sentir también que he logrado algo, pues que creo que ojalá sea apreciado con el tiempo y con la atención que ustedes también pongan en el producto, en la obra y en todo lo que los circunda. Muchas gracias. Bueno, voy a leer algunos fragmentos. Yo tenía estos fragmentos resaltados en el libro y ahora los voy a recordar, y ojalá que se animen pues a leer el libro entero, que es un libro que me ha costado un buen tiempo. Ha sido realmente un viaje entero de estar años cazando algunos tipos de resplandores especiales para ustedes. Voy a leer un pequeño fragmento de la respiración del aire y de la tierra. Y Gea, aquella mujer dadora de universos, dio a luz a un chiquillo moreno, que hizo de la potencia de ser un acto de estar. La necuya y la catabasis del canto 11 de la Odisea reflejaron desde una lámina destellante su fascinante imagen. Dar a luz no es sacar a alguien de la muerte, sino dar vida a alguien desde la vida, catabasis invertida sin ser anabasis. Pues el bebé arañaba la tierra llorando y alguien gritaba de felicidad: ¡es varón, es varón, es varón!, haciendo círculos y corriendo alrededor del pequeño jardín, donde había un duraznero viejo, pues viejos pájaros esteparios descansaban ahí, picoteando la fruta, observándonos silenciosos. Este es de un poema que se llama Remolino y ritornello retornen al afectivo modo. Todos son fragmentos, no puedo leer, es un poema entero porque hay inclusive un poema que tiene 60 páginas. Armándonos de nuevos corazones, moviéndonos a pesar de todo por algunas cosas, como si la inmovilidad extrema e insoportable de quietud afectase sola a la concurrencia de ideas en pleno vuelo. El oleaje del mar se funde con el oleaje del firmamento, ola con ola, anquilosada estela despierta suspendida entre el mar y el firmamento, firmándonos el relampagueo preciso en que hemos de separar causa de efecto y acción de reacción. 4 puntos cardinales se funden verticalmente en un embudo cuya estrella que rota baja, baja y baja hasta el centro de la tierra. Las ranuras del ser están listas para recibir una superabundancia de devenir. Este es un fragmento del poema que se llama La argucia como método. El camino que seguiré será el del relámpago, cayendo, sin detenerse, que bautiza al árbol hasta el total de sus raíces. Picos ramificados quemándose que se hunden bajo la tierra, como una garra ahora opaca aferrándose a la tierra y paralizándose. En el trayecto inmediato, en la luz, la exuberancia luminosa integra la velocidad de la luz y a la velocidad del reguero de sombra que la persigue. En esta inmovilidad me abraza en su rapidez y es como si fuera un centelleo transitorio, como si fuera pero no lo es. Fulgor partido de fulgor. La época es un sonido oscuro, templándose dentro de una caja de resonancia histórica. Vamos a acabar con un fragmento de un poema que es sobre el Jucumari, ¿no?, que recordó aquí el compañero que presentó Iván Barba, del poema El Evangelio según Jucumari.
pasos caminando hacia atrás como bailando, retrocediendo por los caminos del mundo. Al revés te quieres escapar y tus pasos entran en el espejo lunar, cangrejo de la antigua Macedonia, resistente a todo puñete mortal, a toda mordida impaciente, cangrejito de Tarija. Te sacaré la cabeza, cangrejito, de un mordisco te haré devenir, y te haré rastrear en la meseta puntos mágicos en los que al remolino se podrá acceder. De aquí para allá la sombra del sol te atormentará, la ceja de la luz te latigueará suciedad histórica. Hay mímesis de la piedra, en la piedra rota y partida, mímesis en el partir. Aquí ves una, allá otra, son la misma. Y entonces tomaré tu esencia y entraré en el troquel artesanal y la convertiré en una moneda anticristiana y la introduciré en una alcancía de barro verde y café brillantes y te pondré a la venta por bien de patria, haciéndote, desde luego, tintinear de aquí para allá. Jukumari nunca desperdicia, nunca hace algo sin sentido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la lectura, por compartirnos también tus motivaciones poéticas, y gracias a Iván también por tu lectura, Mikio por representar